Pues continuando con esta reflexión filosófica y este trabajo de hacer filosofía de una manera real, es decir, sí escolar, porque sí tendremos que poner alguna calificación, algún resultado para sus evaluaciones, pero la idea es que ustedes este cuadernillo que la academia efectuó, este cuadernillo eh, que pues con gusto hacemos para ustedes, pues sea no solo una cuestión didáctica, una cuestión escolar, que vaya un poquito más allá, que trascienda. Eh, Voy a partir de una de las preguntas que se hace aquí. ¿Tu historia ya está escrita? Y empezamos con esta pregunta, dado a que por mucho tiempo se pensó en razón de que somos monos que repiten, monos repetitivos. Vemos a alguien que camina por la derecha cuando va. Vemos esa idea de que los hombres usan pantalón, las mujeres usan falda, o así se distinguió. Esa es una historia ya escrita, pero aquí lo que les lanzamos a ustedes jóvenes, esta pregunta, o sea, ¿tu historia ya está escrita? Porque también hay otro rollo de la idea de que hay una idea de que pareciera que la historia del joven ya está escrita. Cuando decimos es que el joven este es un flojo, no le interesa nada, así son todos los jóvenes, son inquietos, quieren descubrir, se drogan, viven en la sexualidad. Pareciera que la historia ya está escrita y que es pertinente a todos los jóvenes. Pero pues la verdad es que no son ni las mismas prácticas sexuales, no son ni las mismas prácticas de drogadicción, no es lo mismo, que cambian las generaciones, entonces ustedes tendrán que llegar a eso de, oye, tu historia ya está escrita, ahora ¿dónde está escrita tu historia? Y lo más interesante de este tema es, oye, y si está escrita, ¿quién la escribió? ¿Sí? Eh, Otra de las preguntas sería, ¿de qué depende vuestro destino o nuestro destino? Una tercera pregunta dice, en la crisis de las religiones, ¿a qué se ha entregado el ser humano? Y es aquí donde vamos a ir a empezar, en la crisis de las religiones, ¿a qué se ha entregado el ser humano? Vamos a ver. El título de la lectura es, está escrito en los astros vuestro éxito en el bachillerato. Y aquí entramos con un tema de lo racional y lo irracional. Como ya lo habíamos dicho en el tema de la muerte, aquí lo vamos a repetir. Lo irracional no es contrario a lo racional. ¿Por qué? Porque algo que antes era irracional, hoy es totalmente racional. O es que lo irracional es visto así cuando ya llegó lo racional. Es decir, nosotros vemos al uno en función de que ya pasamos por el uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, eso que hoy decimos que es irracional, hace 2000 años era totalmente racional. Entonces, lo irracional y lo racional no son cosas dicotómicas o no son antagónicos, sino que a lo mejor es fruto del proceso evolutivo del pensamiento, de la forma que el ser humano entiende las cosas. La lectura nos presenta por ahí este fenómeno del rayo. En la época primitiva, en la época de los mitos, alguien veía un rayo y creaba un dios. Por ahí nos menciona en el libro, en el mundo de Sofía, eh, pues hombre, los escandinavos o la cultura noruega, pues inventó a Thor. Sí, o sea, que azotaba con su martillo y que pues, se crea todo ese mito importante de decir que cuando a Thor le han robado los trolls, le han robado su martillo porque Thor se echó un sueñito, este, estamos viviendo el otoño y la primavera y cuando Thor recupera su martillo estamos viviendo el otoño-invierno y cuando Thor recupera su martillo estamos viviendo
la primavera y el verano, la luz, el sol, lo verde de los campos, lo florido. Entonces, eso en su momento era racional, o sea, todos lo aceptaron, lo validaron, pero hoy en día la física, ¿sí? Nos dice no, o sea, el rayo es fruto de una carga que se da en el cielo con las nubes a través de cierta reflexión con respecto de carga del sol y bueno, pues surge el rayo como esa descarga eléctrica que se da en el firmamento. Eh, por supuesto que es aquí algo muy importante, que lo que dice ahí, lo irracional de ayer es lo racional de hoy, y hay ciertas posibilidades de que lo irracional de hoy sea lo racional de mañana. En ese sentido, la lectura empieza con ese punto. Después la lectura se va a un asunto sobre la idea de Dios. Y aquí dice, o sea, el hombre crea sus ficciones y después les pide auxilio. Es decir, que lo que nos está diciendo este textito es que el hombre inventa a los dioses. Y ya lo decía Genófanes, que se conservan de él eh, puros abstractos, puros pequeños textos, ¿no? Normalmente conocemos a Platón, Aristóteles y eso son de los antiguos griegos que tenemos más obras, de lo que más se pudo rescatar o de lo que más era popular, pero de otros como Genófanes o como Genofonte, o como incluso los presocráticos, Parménides, se conservan muy pocas cosas. De Heráclito se conservan muy pocas cosas, de Tales de Mileto se conservan muy pocas cosas. Y a lo mejor en una de esas lo que se conserva de ellos no sea lo que realmente ellos dijeron, pero bueno, así se ajustó. Entonces, Genófanes por ahí entra con un asunto, ¿no? Criticando los dioses que aparecen en las obras de Homero, diciendo, y no sé, creo que también se mete con las de Hesiodo, con Teogonía de Hesiodo, dice, los dioses son una mala creación de los seres humanos, que reflejan lo que los seres humanos son. Entonces está esa idea de que el hombre crea a los dioses, el hombre crea sus leyendas y después les pide auxilio. Es decir, el hombre en ese proceso evolutivo primitivo se ha sentido débil, se ha sentido pequeño, que necesita fuerzas superiores y esas fuerzas superiores las va a inventar para darle sentido a su vida y a las posteriores. Si nosotros vemos los diálogos de Platón, nosotros revisamos así con verdadera conciencia los diálogos de Platón en la apología de Sócrates, una de las críticas o una de las causas por las cuales lo van a sentenciar es porque está introduciendo otros dioses, pero más que eso, está cuestionando la existencia de los anteriores dioses. Por ejemplo, en Gorgias hay una crítica a esa cuestión sobre la forma en que los dioses se comunican para con nosotros. El banquete es otra obra, una revisión a esa idea que el griego tenía del amor en función de los dioses y que en el banquete entra esta otra idea de decir, no, bueno, el amor también es algo humano y no precisamente de los dioses. Y bueno, ahí vendrá Diótima, en el diálogo del banquete, Diótima a aclarar ese punto. Entonces es una de las cuestiones que ahí tenemos que ver, ¿no? Pero más adelante, cuando hablamos del tema de Dios, pues resulta que hubo un tiempo que el Dios cristiano imperó, o que ciertos dioses imperaron en la mayor parte de la población. Alá, Jehová, Yahvé, una de esas, si nos sentamos a leer el Corán, nos sentamos a leer la Torá o la versión del Talmud o el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, encontraremos que Alá, Jehová, Yahvé, Adonai, Shaddai, todos los nombres que le queramos dar, a final de cuentas vamos a decir, oye, eso es uno mismo en distinto pueblo, en distinta tierra, es un mismo Dios. Bueno, pues resulta que esos discursos monumentales, cuando digo monumentales estoy diciendo que esos discursos que juntaban muchos,
pues llegó un momento que esos discursos ya no fueron válidos para la mayoría y se fueron rompiendo. O sea, si nosotros revisamos cada religión tiene sus pedazos de religión, tiene sus fragmentos de religión, sus sectas. Los judíos tenían sus sectas. Para empezar, cada casa de los descendientes de Isaac era una forma de entender lo ocurrido con Moisés y lo ocurrido con Abraham y el todo, el cautiverio en Egipto, etcétera, ¿no? Si nosotros vemos a los musulmanes, bueno, pues está la versión de los sunitas y los chiitas. Y de los católicos, por Dios, no se diga, o sea, es nuestro tema, todavía hay muchos de casa en casa, todavía hay otros que se aferran a decir los hermanos protestantes, todavía hay grandes carreras para intentar convencer a los protestantes de ser católicos y los católicos convencer a los protestantes de regresarse. Entonces sigue habiendo este tema, o sea, todas las religiones tienen sus fragmentos, pero tras la idea o la atomización de Dios, es decir, de fragmentar a Dios, pues hoy en día, en tiempos modernos, pues la gente ha ido creando otros dioses y quieren que esos dioses les expliquen las cosas, la quiromancia, la lectura del café, la lectura de las cartas, ver en los astros cómo me va a ir hoy o cómo va a ir mañana o cómo me va a ir con tal pareja o cómo me va a ir en el examen. Entonces los hombres todavía siguen teniendo esa idea, esa vaga idea de que se necesitan crear ficciones o se necesitan crear estos grandes espectadores suprafísicos o metafísicos, estos grandes espectadores que aún rijan, que aún contengan nuestra respectiva vida, ¿no? Porque aunque ya pasamos la época de la mitología, que la mitología es una forma primitiva de entender al mundo, pero aún los seres humanos todavía tenemos esa inquietud, eh, toda esa inquietud de seguir creyendo mitos. ¿Por qué? Porque la ciencia tampoco nos cubre, porque la ciencia tampoco es esa respuesta, porque los seres humanos quizás somos tan exagerados o los seres humanos somos tan exigentes que queremos un discurso que nos resuelva todo de un plumazo. Y esa es la gran ventaja que tienen las religiones. Y no estoy hablando de las religiones de carácter eh, dogmático, institucional. Pues la Santa Muerte, la adoración a Juditas, la adoración a un perro de barro, la adoración de una piedra, la adoración de un árbol, o estas nuevas tendencias que se generaron en los años 60 para acá, la nueva era, la New Age, esa cuestión de querer adorar el mismo conocimiento, pues es fruto de que los hombres siguen creando mitología para poder entender el mundo. Por aquí, a los jóvenes les lanzamos una pregunta. ¿Qué pasa con la razón, la mitología y la religión? Esa cuestión de la razón, pues también podría ser un mito. La ilustración en mucho es mito. Pero digamos que cuál es la diferencia con la religión o con la mitología griega. Que la razón tiene, o los mitos frutos de la razón, de la modernidad siglo XV, pasando después por la ilustración, que es más fácil derrotar los mitos hechos por la razón, por el método racional, que los hechos allá en función de los dioses. ¿Sí? Hay muchas obras, por ejemplo, que hablan sobre el tema. Dice Garden en El mundo de Sofía, no hay una enciclopedia que nos hable sobre Dios o sobre el mundo antes de nosotros los humanos o el mundo después de nosotros los humanos o más allá de la muerte. Nos pueden hablar de otras cosas, pero la razón intenta explicarnos lo físico, la razón intenta explicarnos lo tangible y la razón intenta dar una explicación racional
al antes de nosotros y al después de nosotros, con la intención de qué, de no perdernos en la superstición o de no ser atrapados por gente que lave nuestro cerebro y nos convierta en sus títeres, que es lo que sostiene Garden en el mundo de Sofía. Es decir, la filosofía lo que nos va a hacer es libres. Y es aquí una de las cosas importantes que nos dice el texto. La filosofía nos ayudará a ser libres. Va a haber mitología, la respetaremos. Habrá religiones, las respetaremos. Pero la razón lo que nos va a permitir es no dejarnos someter por esas mitologías o por esas religiones. La razón lo que busca en este sentido es explicarlas, darles un sentido. Cuando nosotros entendemos el panteón griego o el panteón mesoamericano, no tendríamos que entenderlos como verdades absolutas, sino como verdades que podemos interpretar y que debemos actualizar. No está la razón contra las tradiciones. No, no, no. Lo que hace la razón es darle un sentido a esas tradiciones, darle una explicación terrenal. Bien, otra de las cuestiones que ponemos aquí como elemento fundamental dice explicar las siguientes frases. ¿De qué lógica procede lo irracional? El hombre inventa ficciones y les pide auxilio. Lo irracional de ayer se convierte en lo racional del mañana. La filosofía, la filosofía, preparación y medio para dominar nuestro destino. Vamos a ir entendiendo estas frases. Reitero la primera. ¿De qué lógica procede lo irracional? Procede de una lógica de que aún no hemos terminado de descubrir el mundo, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, pensar hoy el COVID desde una teoría de la conspiración hay que tener mucho cuidado. O andar sospechando de que en las noches hay helicópteros que andan lanzando neblina y que esa neblina es el COVID y que está matando a la gente. Hay que pensarlo, porque eso puede convertirse en paranoia y terminar en un fenómeno religioso que nos lleve a la muerte, al suicidio. Sí, hay que estar mucho cuidado con esa lógica de lo irracional. Cuidado con el Facebook. En una de las versiones del audiolibro del mundo de Sofía, yo tengo el libro, pero comenté las dos, hablan del Facebook. En el Facebook hay cosas muy buenas, pero hay mucha mala información que está creada para eso, para generar mitos, para generar leyendas urbanas que a la gente la pierdan y que la aleje de los libros, que la aleje de la reflexión. Entonces, hoy en día las redes sociales tienen mucha ventaja, nos permiten comunicarnos a distancia, pero también es cierto que si no hacemos una revisión juiciosa, nos podríamos perder en ese fenómeno. Ya habíamos comentado el hombre inventa sus ficciones y les pide auxilio. Es obvio. ¿Por qué queremos un Dios? Para que nos haga el paro. Cuando los grandes teólogos, como por ejemplo Buenaventura o Santo Tomás, que son, bueno, también Lutero, lo vamos a meter en el paquete de los teólogos, según yo, la gran idea no es inventar a Dios para que nos dé auxilio, sino ver a Dios como un sujeto que ya creó todo y lo único que nos corresponde a los seres humanos es el agradecimiento por el mundo creado. Pero una vez que los hombres llegamos, ya la responsabilidad es nuestra. Ya nuestra responsabilidad es reinventar el mundo, reorganizarnos en el mundo. La otra, lo irracional de ayer se convierte en lo racional de mañana. Hoy en día este COVID-19 no lo entendemos. Y nos dicen por aquí en las noticias esto, y podemos sacar ciertas conclusiones que debemos anotar. Lo que ustedes tengan pensado sobre lo que está pasando en el mundo ahorita con respecto a este virus, esta pandemia, escríbanlo, déjenlo en sus notas, porque en 10 años, en 20 años, esas notas van a ser explicadas. Si San Agustín no hubiera escrito sus confesiones, si Séneca no hubiera escrito todas sus reflexiones humanistas y éticas,
si Cicerón, eh, si Tito Livio, etcétera, todos los libros del pasado, de la historia antigua, no se hubieran escrito, no hubiéramos podido entenderlo, pero hoy lo entendemos desde la racionalidad, hoy lo entendemos desde otro fenómeno, hoy lo estamos comprendiendo a 2000, a 3000 años y podemos explicar el por qué se creó esos mitos, por qué se crearon esas reflexiones, esas aseveraciones. La siguiente frase dice: la filosofía proporciona medio para dominar nuestro destino. Claro, la filosofía va a permitir al ser humano pensarse, y que se permita pensar va a poder permitir hacer un proyecto, va a permitirle reflexionar para construir su mundo y en el mundo donde él va a vivir. Pero no estoy hablando de la filosofía como hablar de la epistemología, de la hermenéutica, de la semiótica que tendría que ver con la literatura. No, 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 estamos hablando de la filosofía, es decir, el acto en el que el hombre piensa. El matemático hace filosofía. Me encantan los filósofos matemáticos. ¿Por qué? Porque no son entendidos en su tiempo, son entendidos después. Porque esa es la idea también del filósofo. Escribir para otros tiempos con respecto al suyo. Wittgenstein, el tratado lógico matemático, que es uno de los parámetros para lo que será ahora la nanotecnología. Bertrand Russell, que les he mencionado con otras obras, es un filósofo matemático, lógico, y que desde la matemática interpreta a Cristo, desde la matemática interpreta al mundo, desde la matemática hace ciertas aseveraciones pragmáticas con respecto al problema de los dilemas o al problema de las paradojas. Obviamente, Fermat, que era un juez y que en sus ratos libres se dedicaba a reflexionar teoremas y que dejó teoremas para la posteridad, teoremas que hasta hace 20 años se seguían resolviendo. El intercambio epistolario que tiene Pascal con Fermat, con Descartes, con Leibniz, es un intercambio filosófico planteando el problema de los dados, y por ahí ese gran problema de los dados lo va a recuperar Albert Einstein, Stephen Hawking, Nikola Tesla. Entonces, estos también, o sea, además de Kant, de Hegel, de Nietzsche, de Schopenhauer, de Habermas, de Soren Kierkegaard, de Rosa Luxemburgo, de toda la lista de filósofos que estudiaron o se acercaron a alguna facultad de la filosofía, hay otro conjunto de sujetos que son filósofos sin haber cruzado las puertas de la facultad de filosofía. Y hay otros, como el caso de Nietzsche o de Schopenhauer, que cruzaron las puertas de la facultad de filosofía y se salieron e hicieron filosofía por fuera. Repito, me gusta esta forma en que Darío Stanriver se dirige a hacer aquello que no está estipulado como regla filosófica. Hay muy buenos filósofos de academia, pero hay otros muchísimos filósofos que están por afuera de la academia y que le han dado interpretación al mundo, y que las redes sociales, en especial el YouTube, ha permitido, bueno, pues esta es una red de comunicación, ¿no? Pero bueno, también hay canales y ahí se agregan y bueno, somos receptores, ¿no? Entonces, estas personas que están avanzando rápidamente a través de la palabra, a través del hablar, que si lo hicieran en libros, ¿sí? Entonces, regresando aquí al tema, la filosofía, la filosofía en este sentido nos ayuda a entender nuestro destino, nos ayuda a generar un destino y no a permitir que nos escriban nuestro destino o que nos creen mitos, leyendas en donde se diga que ya nuestro destino está creado. Este sujeto que le está escribiendo cartas a Sofía
le dice, a ver, Sofía, ¿me sigues? A ver, hace tiempo ese mito de Thor, del robo de su martillo, o de Apolo, o de Quetzalcóatl, ¿sí? Eh, logró explicar una realidad, pero la filosofía lo que permite es volver a explicar esa realidad y volver a explicar esa realidad porque la vida, la realidad no es inmóvil, no es inmóvil, es móvil, es cambiante, es transformante. Entonces el ser humano en ese sentido siempre va a estar al pendiente de qué es lo que está ocurriendo, al pendiente de cómo va evolucionando, desarrollándose las cosas. Pues bueno, muchachos, ustedes al escuchar este audio, que espero les sirva de enlace, les sirva de asesoría a distancia, y bueno, a partir de lo que ustedes leen, que es una hoja, una lectura de 3 páginas, pues bueno, pudieran resolver la actividad. Un abrazo, saludos a sus padres, abrácenlos, bésenlos y tienen el suficiente tiempo para conocer más de ellos. Gracias.